la multiplicidad legislativa, poca efectividad en su adecuado uso y aplicación. Hablábamos hace un rato, pues, de que en realidad el marco jurídico es vasto, ¿verdad? Sus declaraciones, su normativa, pues es bonita, nos habla de cuántos derechos tenemos, de cómo debemos vivir, de qué espacios podemos utilizar, de qué dependencias deben garantizar nuestros derechos, pero cuando aterrizamos eso a la cotidianidad, pues vemos que no sucede. Una grave problemática que hemos detectado la sociedad civil en el estado de Guanajuato es que las autoridades no están concientizadas o no son sensibles en el adecuado uso y manejo de los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos que sufre la sociedad guanajuatense es cotidiana, ¿verdad? Es diaria, es muy repetitiva. Incluso las garantías fundamentales que debe otorgar el Estado en favor de los ciudadanos, como son la protección, el respeto, la seguridad, la libertad, no sucede. Basta, nosotros que trabajamos con mujeres violentadas, que acerquemos a una mujer a la que hemos tratado de concientizar y decirle: tienes derecho a la dignidad consiste en tales y tales y tales circunstancias, las autoridades que van a ayudarte a garantizar esa dignidad son tal. Una mujer violentada físicamente deja de tener dignidad en el momento en que llega a una autoridad a hacer exigible una orden de protección. Y de acuerdo a la interpretación que ese servidor público le da a la violencia, le dice que no es una situación grave, que tiene que hablar con su esposo para ver si es necesario el otorgamiento de una orden de protección, que no se puede otorgar una medida de separación de cuerpos porque un violentador no tiene en dónde vivir. Esto hace que todo el trabajo que la sociedad civil hayamos hecho en favor de la conciencia y del otorgamiento de los derechos humanos se vea abajo. Algunos de los programas que trabajan o de las estrategias que usa la sociedad civil para erradicar esta situación de pobreza y exclusión que puedo mencionar, pues es el trabajo que hace una asociación en León que tiene como objetivo fundamental concientizar a la población femenina, a lo mejor en eso es excluyente, sobre el uso, goce y disfrute de los derechos humanos que son inherentes a ellas por ser personas. Los trabajos productivos que pueden tener un impacto real en la sociedad los hace la sociedad civil. Aquí entre nosotros está una organización que tiene un proyecto interesantísimo en razón al objetivo de tener opciones de ingresos, y es el turismo comunitario. La realidad es que son estas asociaciones quienes se acercan a la sociedad, entienden sus limitaciones, conocen sus características y en ese sentido diseñan políticas públicas que ellas puedan introspectar, que puedan entender, que puedan reconocer y que puedan hacer aplicables para tener un beneficio personal. Esta es una pequeña estadística que manejó la Procuraduría de los Derechos Humanos en su informe de actividades Guanajuato del 17 de enero del 2013. Señala zonas en el estado de Guanajuato en las que ellos tienen delegaciones o subprocuradurías de derechos humanos y nos marca en cantidad cuántos expedientes o cuántas quejas se han iniciado por cada una de estas zonas en atención a violaciones de los derechos humanos. Estas cifras pues distan mucho de la realidad. Las violaciones que se cometen a los derechos humanos por parte de la autoridad son inmensas, mucho mayores a estos números vertidos, pero aquellos que son vulnerables en extremo ni siquiera tienen la posibilidad de acercarse a exponer una queja. Estas eran algunas de las quejas que se había iniciado en la Procuraduría de los Derechos Humanos relacionadas con el tema que nos ocupa hoy, por la negligencia médica, por la mala prestación de los servicios de salud, violaciones contra los derechos del niño. Los números pues son en apariencia pocos, pero esto solo está focalizado en un sector de esas zonas que Derechos Humanos menciona en su informe. Datos relevantes del Coneval. En el 2010, Guanajuato ocupaba el 6º lugar en población en el territorio nacional y estamos considerados dentro de los 15 estados con menor índice de pobreza en el territorio nacional, lo que es alarmante porque el informe nos dice
que de 5.507.486 habitantes, 2.675.575 personas viven en condiciones de pobreza. Como señalaba anteriormente, el 8.4% de esta masa poblacional tiene una violencia extrema, lo que es equivalente a aproximadamente 464.937 personas. El informe es muy detallado y nos dice que estas personas ni siquiera tuvieron la posibilidad de tener un ingreso que les permitiera conseguir para ellos una canasta básica, menos satisfacer una necesidad que no se considere fundamental como el derecho a la vida y a una adecuada alimentación. Esta es una gráfica que nos muestra el informe que habla sobre los municipios que presentan un mayor índice de violencia en el estado de Guanajuato. León, Irapuato, obviamente son considerados entre los municipios que tienen mayor número de población en pobreza. Mucho se debe pues a que son poblaciones más abundantes, ¿verdad? Hay más cantidad de gente que habita en estos municipios. Y toma como dato relevante el hecho de que entre Celaya, Salamanca y Silao se concentra el 47% del total de la población en pobreza que vive en el estado. Carencias legislativas en detrimento de la población menor de 18 años. Antes de hablar de este punto, cuando hablamos de las violaciones a derechos humanos, tenemos que entender que estas son tan simples como el hecho de ir a las 4:30 de la mañana al Seguro Social y ver qué cantidad de gente está ahí esperando ser atendida. De esos, pongamos 50 personas que buscan la atención médica en ese día, por lo menos 20 no la van a recibir, porque el total de citas que puede dar ese doctor en el día se agotó. A ellos les implica, si viven en comunidades, un gasto, acercarse hasta las ciudades donde se puede prestar el servicio de salud. Cuando en Guanajuato hay datos registrados de que el 8.3% de los menores que trabajan en el territorio nacional radica en Guanajuato. Muchos de estos menores ya son jefes o jefas de familia y de ese 8.3%, el 50% obtiene ingresos menores a los 62 pesos diarios, por lo que el gasto del camión para la atención médica pues es una afectación terrible en su dignidad. Como propuestas o como señalamientos que queríamos hacerle a la autoridad, consideramos importante hablar sobre las carencias que creemos existen en detrimento de la población menor de 18 años. No existen reglamentos homologados o armonizados que hablen el cómo un menor que ha sido separado de su seno familiar debe ingresar a un albergue, cómo debe trabajarse un proyecto de vida efectivo para este menor, cuáles son los impactos reales que ha sufrido en su seno familiar y cuáles van a ser los mecanismos que van a ayudar a resarcir esos daños. Bueno, algo muy importante, los menores institucionalizados son doble, triple, cuádruplemente vulnerados porque son menores, porque son pobres en muchos casos, porque no tienen el sustento de una familia, porque se ven obligados a vivir en un lugar distinto al que conocen como hogar y porque para ellos no hay ninguna opción de convivencia familiar que no sea la adopción. México, a diferencia de otros países, Argentina, Chile, por ejemplo, no tiene formas alternas de convivencia para un menor. Esto tiene como impacto real el que un niño al cumplir 6 años prácticamente está obligado a vivir institucionalizado, porque las personas ya no quieren adoptar un niño, visualizamos y enjuiciamos a ese niño diciendo no sé de dónde vendrá, no sé qué antecedentes tendrá, qué problemas habrá en su seno de familia, y entonces esos niños se quedan institucionalizados. Por más que se haga un trabajo a nivel de la sociedad civil en el manejo de la atención y las necesidades de estos niños, los procedimientos cognitivos, los procedimientos afectivos no se desarrollan al nivel que pueden desarrollarse en un niño que vive en su seno familiar. La importancia de visualizar la violencia al momento de otorgar custodias y convivencias, porque entendemos a lo largo de estas exposiciones que los efectos y las consecuencias de que un niño viva violencia reiterada en su seno familiar
si no se atienden en edades tempranas, causan daños permanentes en el desarrollo de su cerebro. Esto genera ciudadanos con incapacidad de decidir, con incapacidad de ser productivos para su familia, para la sociedad. Consideramos que es muy importante incrementar el apoyo gubernamental a las diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en diversos aspectos del fenómeno de la violencia. Como les decía, la violencia se trabaja desde el aspecto cognitivo, el aspecto psicológico, el aspecto laboral, el aspecto de internamiento de menores y de mujeres que han sido víctimas de violencia. Y este trabajo no se hace por la autoridad, este trabajo se hace por la sociedad civil. Por eso es que es importante reforzar las capacidades o las posibilidades de las organizaciones que trabajan en forma seria, en forma honesta, los impactos ocasionados por la violencia. La garantía es generar ciudadanos eficientes. Para finalizar, el interés superior del niño no es más que garantizar para un niño el máximo de las posibilidades en el uso, goce y disfrute de los derechos inherentes a su persona. Y en este sentir, pues invitamos a la autoridad a ser consciente en estos puntos que marca la Convención Internacional de los Derechos del Niño al momento de generar leyes, pero también al momento de generar política pública. Gracias. Continuando con nuestro programa, pasamos una sesión de preguntas y respuestas. No sé si por ahí alguien me pudiera hacer llegar en caso de que se hubiesen generado preguntas. La Secretaría de Educación ha contemplado de manera preventiva el que todas las escuelas cuenten con atención psicológica que ayude y detecte qué tipo de violencia hay en los niños para trabajarlo con su familia. Sí, efectivamente, sí ha habido una normatividad con la Secretaría de Educación de Guanajuato de poder establecer los departamentos o las áreas psicológicas para que se pueda dar esa atención no solamente a los niños, sino también el trabajo conjunto con los padres de familia. Pero volvemos a lo mismo. Necesitamos dos cosas, la parte presupuestal, porque desgraciadamente hay muchas escuelas donde carecen de los recursos económicos para poder tener un departamento con esas características, porque la cuestión psicológica no nada más se va a completar o complementar con un profesional, con un psicólogo, sino también con todo un departamento que genere talleres y que genere actividades tanto con los padres como con los alumnos. Entonces imagínense una institución educativa que tenga un padrón escolar de alumnos bastante amplio, pues no va a ser suficiente con un solo psicólogo, ¿no? Se le va a acumular el trabajo y van a ser poco efectivos. Precisamente esta iniciativa de ley de la eliminación de la violencia en las escuelas, aparte de la generación de estos consejos, esta participación de las dos partes, autoridades educativas, directores, maestros, padres de familia, también va inmerso la generación de recursos para poder tener estos departamentos que generen esa planeación, esos programas de acción que sean primero de manera inmediata para poderlos identificar, y esta identificación es un trato de manera inmediata físico-psicológica, pero también tiene que haber una normatividad que le tienen que dar una consecución en todo el proceso escolar, en el año escolar, con un programa operativo de trabajo que cubra requisitos de metas y de acciones cumplidas y de procesos